Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a la última sesión de esta asignatura de Política Criminal en México. En esta última sesión revisaremos los contenidos de la unidad 6, que básicamente refieren o abordan algunos tópicos que son, digamos, de actualidad en materia de política criminal. El objetivo de esta sesión, pues es que al terminar de revisar este video y complementando con los materiales de lectura, ustedes puedan identificar y analizar algunos de los varios tópicos que son, digamos, estratégicos en materia de política criminal actual en México, entender un poquito como cuál es el estado actual de estos tópicos, de estos temas, en qué estado se encuentran y pues hacer una especie de balance de las respuestas que se han dado desde el Estado mexicano a estos problemas. Los temas que revisaremos de manera muy rápida, en primer lugar, pues el tema de la corrupción, posteriormente el tema de criminalidad o delincuencia organizada. Daremos paso después al tema de violencia letal y finalmente revisaremos también la cuestión de la desaparición de personas en México. Creo que es importante entender que cada uno de estos temas son problemas públicos que de alguna manera distintos actores han puesto, digamos, en la arena pública como situaciones insatisfactorias que requieren y exigen de intervención estatal. Cada uno de estos temas son, digamos, aspectos que requieren o que están necesitados de decisiones por parte de las autoridades estatales, en los que también requieren, digamos, que haya intervención ciudadana desde una perspectiva de gobernanza democrática. Estos temas involucran, por supuesto, la priorización de determinados recursos o de determinadas respuestas respecto de otras. Incluso, digamos, refleja en qué medida el Estado, desde una perspectiva de política pública, hace una selectividad respecto de aquellos temas que desea intervenir y aquellos que en los que pues considera que en ese momento no son o no son relevantes o en los que se considera, digamos, incapaz, ¿no? O incompetente. Y por supuesto, el tipo de respuestas que se dan en estos problemas, pues también deja detrás o pueden ser analizados desde una perspectiva de cuáles son los valores que están predominando en ese tipo de respuestas. ¿Qué se está privilegiando? Se está privilegiando la equidad, se está privilegiando la libertad, se está privilegiando la justicia, se está privilegiando la eficiencia. Entonces, bueno, cada uno de estos temas y las respuestas que ha dado el Estado mexicano permite analizar prácticamente una serie de aspectos que son, digamos, aspectos clave cuando uno hace análisis de política pública. En este caso, pues entender que la política criminológica o criminal, pues es una especie de la política pública. Cada uno de estos temas también, evidentemente, va a revelar distintas tensiones, ¿no? Y básicamente refiero a lo que acabo de mencionar, cómo es que dependiendo de las respuestas que dé el Estado, pues se van a poder observar distintas tensiones según los objetivos que se estén persiguiendo. Entonces, bueno, claramente son aspectos que están, digamos, en la agenda pública, en la agenda ciudadana y que ameritan atención. ¿Qué podemos analizar en estos temas de manera muy breve y desde una perspectiva de política criminal? Bueno, número uno, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado frente a estos temas? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer, por otro lado? Y revisar bajo esta lógica de los tipos de política criminal que existen, en tanto si tenemos políticas criminales expansionistas o reduccionistas o inmovilistas, pues un poco ver dentro de la gama de respuestas que ha dado el Estado a estos tópicos, digamos, analizar frente a qué tipo de política criminal nos estamos enfrentando. Comenzaríamos con el tema primero, el de la corrupción. Y bueno, entendida la corrupción, ¿no? Como no, aquí no hay una definición legal, sino en términos generales, como el uso indebido, o sea, de un puesto o de una posición jerárquica en el ejercicio público o incluso en un ámbito privado para beneficiarme. Este beneficio puede ser, por supuesto, de tipo económico, pero no nada más se puede
cuantificar en términos monetarios, sino que también pueden haber otro tipo de beneficios de carácter político, promesas, incluso beneficios reputacionales, simbólicos. Y bueno, es importante hablar de la corrupción como un fenómeno amplio, ¿no? Que no se reduce a una lectura de actos individuales, ¿no? Donde las personas, bueno, incurrimos en determinados actos de corrupción, sino que más bien tenemos que verlo como lo propone, digamos, distintos investigadores en México en la materia, tiene que verse como un problema sistémico, ¿no? Digamos, prácticamente una forma de entender el mundo y de gestionar determinadas decisiones que está bastante instaurada en la toma de decisiones en el caso de, pues, de varios países, ¿no? Esto puede ser, la corrupción puede entenderse, por supuesto, como un fenómeno, digamos, sistémico, pero no aislado, y creo que este es el punto crucial, no aislado de redes de macrocriminalidad, ¿no? O sea, estas redes complejas donde hay, digamos, una serie amplia de personas que se benefician de actos ilícitos y que no nada más lo tenemos que ver en términos de delincuencia organizada, sino que sabemos que hay redes de macrocriminalidad en la política, en el mundo empresarial, en el ámbito del ejercicio público. Entonces, esas redes de macrocriminalidad muchas veces están a través de la corrupción obteniendo beneficios importantes, normalmente monetarios, ¿no? Y estas redes de macrocriminalidad se mantienen y se perpetúan gracias a que cuentan con estructuras de protección, gracias a que el Estado o las autoridades que debieran de investigarlas, perseguirlas y sancionarlas están capturadas o porque estas instituciones pues están, digamos, hasta cierto punto, eh, son tan ineficientes en la labor que realizan que, bueno, las quienes integran las redes de macrocriminalidad saben que tienen la impunidad asegurada. ¿Cómo se encuentra, digamos, México en materia de corrupción? Pues bueno, empezamos como por un dato clave que normalmente sale a nivel internacional, el que genera la Organización Internacional de Transparencia Internacional, el del índice de percepción de la corrupción. En el caso del último índice publicado, que es el del 2025, pues México ocupaba el lugar 141 de 182 países. Y digamos que estamos dentro del grupo de países donde la ciudadanía percibe que hay mucha corrupción. Este índice lo que captura es la percepción ciudadana de la corrupción en su país. Entonces, digamos, estamos hablando en términos de percepción. Sin embargo, con datos del INEGI, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre seguridad urbana, la levantada en el segundo semestre, bueno, perdón, en la levantada en el último trimestre del 2025, veíamos que más o menos un 45% de personas adultas que viven en zonas urbanas declararon, al ser entrevistadas, que tuvieron obviamente nada más encuestaron o sea, bueno, más bien, vuelvo a empezar. El 45% de personas que fueron encuestadas y que dijeron o declararon haber tenido contacto con alguna autoridad de seguridad pública, experimentaron algún acto de corrupción. Entonces estamos hablando de que aquellas personas encuestadas que manifestaron haber tenido contacto con la policía, el 50% de esas personas manifestó haber experimentado un acto de corrupción. Por otro lado, la encuesta nacional de calidad, eh, de calidad gubernamental, no recuerdo el nombre completo, perdonen ustedes, precisamente del año pasado esta encuesta nos habla de que alrededor de 15.600 personas por cada 100.000 habitantes participaron en actos de corrupción, ¿no? O sea, estamos hablando, digamos, si esto lo tuviéramos que extrapolar como a, a términos de la población mexicana en general, pues estaríamos hablando de que más o menos un 15% de la población mexicana experimentó, ¿no? En el 2025 haber participado en algún acto de corrupción.
Obviamente la corrupción como tópico de política criminal es un problema que, digamos, como mencioné, es un problema estructural, ¿no? Que desafortunadamente tiene bajos índices de persecución. Básicamente la corrupción no solo es una experiencia cotidiana entre la ciudadanía, como nos refería estas encuestas del INEGI, sino que desafortunadamente eh, los delitos relacionados con la corrupción, pues son delitos que permanecen en la impunidad. Pasaremos al segundo tópico, el de delincuencia organizada, entendida en términos generales, no bajo la definición legal, ¿no? Que nos ofrece, digamos, nuestra ley federal o la propia Convención de Palermo, sino en términos generales entendida la delincuencia organizada como acciones coordinadas de grupos criminales estables que actúan para la obtención de ganancias ilícitas o algún otro beneficio relacionado con el poder. En este sentido, digamos que tradicionalmente se analiza la criminalidad organizada según los mercados ilegales que explotan, ¿no? Hablamos obviamente de la criminalidad organizada de que trafican con armas, que trafican con sustancias ilícitas, que trafican con bienes culturales y patrimoniales, que trafican con flora y fauna silvestre. O sea, más allá de hablar de los mercados ilegales que explotan, creo que es importante ver la delincuencia organizada por los efectos que produce en términos del control territorial que planean o que plantean desarrollar cada uno de estos grupos de criminalidad organizada y los efectos que tiene la disputa territorial. Cómo es que estos grupos van generando un desplazamiento del Estado en el sentido de van sustituyendo al Estado en muchos de los sentidos, ¿no? Y representan una forma de gobernanza ilícita. Obviamente, en México lo que hemos visto, al menos desde el siglo XXI, es que la delincuencia organizada como fenómeno ha sido un eje central en la articulación de las políticas de seguridad. Básicamente, desde inicios del siglo XXI, en México, las políticas de seguridad se han orientado al combate a la delincuencia organizada y ha sido como el problema central. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, el Estado mexicano o cómo ha atendido este tema, este tópico? Pues bueno, ya desde sesiones previas he mencionado todos estos fenómenos digamos, de la militarización como respuesta y estrategia de atención a la delincuencia organizada. Pues bueno, básicamente lo que podemos observar es que se ha dado un proceso de securitización, es decir, un proceso en el que de la manera en cómo resolvemos ciertos problemas se han llevado a la esfera de estrategias excepcionales, ¿no? Que en las que no cabe la deliberación, digamos que son decisiones en las que se construye a partir de un actor político un discurso de peligro y esto ha legitimado la toma de decisiones que normalmente son decisiones de carácter excepcional y que normalmente limitan determinadas características o prácticas democráticas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Estos procesos, digamos, de atención a este problema, pues han derivado en estrategias securitizadoras, donde se han dado respuestas desde lógicas militarizadas, desde respuestas de reacción, también en los últimos años de inteligencia, y han abierto la puerta, pues, obviamente, a que las respuestas sean más de carácter excepcional eh, donde observamos, ¿no? Un mayor uso de la fuerza letal, donde observamos que militares salen a las calles para hacer labores de policía. Y bueno, a pesar de todas estas decisiones de política criminal, pues se ha visto que ha habido una dificultad real del Estado mexicano para enfrentar y contener a estas redes criminales, ¿no? Y bueno, un ejemplo, o más bien un indicador de ello, es que, pues normalmente quienes encabezan, digamos, estos grupos de criminalidad organizada terminan siendo extraditados para poder ser procesados en otros países, porque pues se observa una incapacidad del Estado mexicano para enjuiciar, sancionar en nuestro propio territorio a
estas personas. Una de las estrategias, ¿no? que más se ha visto es prácticamente desde el siglo XXI, es la fragmentación de los grandes cárteles derivado de las estrategias de descabezamiento, ¿no? Y esto lo que ha producido es que tenemos un mapa en México donde operan pues cientos de células o grupos criminales, pues perfectamente identificables, atomizados, algunos de ellos, digamos, aliados a los grandes cárteles, pero en otros casos, pues, digamos, trabajando de manera independiente. Y este proceso de descabezamiento lo que ha hecho, ¿no? Si bien es, digamos, es una respuesta estatal que pareciera como lógica, pues ha tenido varios efectos no deseados, ¿no? Y en algunos de los casos, pues con costos no previstos que superan quizá los daños ya generados por la propia operación de los grupos de criminalidad organizada. Y bueno, que esto se puede observar perfectamente en los impactos que ha tenido estos procesos de descabezamiento sobre la sociedad, ¿no? No solo hablamos de un incremento de la violencia letal, de las disputas por el control territorial, sino que incluso pues se ha observado en los últimos años, pues evidentemente cómo ha incrementado el número de homicidios dolosos, que bueno, esto lo voy a mencionar más adelante, no es algo que esté necesariamente conectado con delincuencia organizada, pero sí es uno de los factores que inciden. Y precisamente el otro tema que está muy conectado con delincuencia organizada, pues es el tema de la violencia letal, ¿no? La violencia letal entendido como el uso de fuerza o coerción que produce la muerte de las personas, ¿no? Dentro de las causas de la violencia letal, pues encontramos, por supuesto, la delincuencia organizada, pero también encontramos otras dinámicas más micro, ¿no? Conflictos interpersonales, encontramos también una mayor, digamos, disposición o disponibilidad de armas en México, e incluso estos fenómenos de violencia letal también pueden ser resultado de estas respuestas estatales securitizadoras y militarizadas frente al fenómeno delictivo. ¿En qué se traduce esta violencia letal? Pues por supuesto en homicidios dolosos, en feminicidios, transfeminicidios, en la tentativa de este tipo de delitos, en ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de seguridad del Estado. Entonces, bueno, creo que son como varios eh, las acciones, digamos, que se inscriben en este concepto de violencia letal. ¿Qué es lo que, digamos, ha tenido que hacer el Estado mexicano frente a este fenómeno? Pues bueno, para empezar, creo que me parece que es importante mencionar que no ha reconocido del todo que la estrategia de reacción, la estrategia que ha tenido frente a la delincuencia organizada, pues ha generado mayor violencia, ¿no? O sea, me parece que eso es algo importante, un punto de partida necesario. El Estado mexicano no ha reconocido que ha tenido fallas sus estrategias y que ha tenido consecuencias colaterales bastante costosas en términos de vidas humanas, de sufrimiento, de dolor. Y bueno, es algo necesario de mencionar. También, digamos que a partir de entender que no todo es reacción, pues se generaron estrategias para promover la prevención de la violencia social, ¿no? Hay algunas iniciativas y estrategias importantes para controlar el flujo de armas provenientes desde los Estados Unidos. Incluso hubo en su momento juicios, digamos, iniciados en cortes norteamericanas para precisamente en contra de estas grandes empresas que se dedican a la fabricación de armas eh, y que impulsó el Estado mexicano para precisamente hacerlas responsables de de las consecuencias de esa violencia letal que vivimos en nuestro país. Otra respuesta, pues bueno, se ha tenido que, digamos, mejorar, o sea, se tiene que mejorar, yo creo que esto es algo que está pendiente más bien, se tiene que mejorar la investigación y la sanción de los homicidios. De hecho, un informe de Human Rights Watch el año pasado mencionaba la gran impunidad que existe respecto en los homicidios, ¿no? Donde 9 de cada 10 homicidios permanecen impunes. Este tema de violencia letal también ha
obligado a poner atención en la falta de coordinación institucional en la materia y pues invita, ¿no? Desde una perspectiva de análisis, digamos, del fenómeno, pues obliga a ver que se requiere una atención territorial focalizada, porque precisamente al menos al 2023 se decía, a partir de un estudio, que el 50% de homicidios que ocurrieron en ese año en México tuvieron lugar solo en un 2% de los municipios a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de que la violencia está bastante focalizada. Muy probablemente esta cifra cambia conforme pasan los años, porque, bueno, ha habido, digamos, aspectos y hechos importantes que han ocurrido en los años posteriores relacionados precisamente con estas estrategias de descabezamiento de la criminalidad organizada. Y pasamos al último tema, ¿no? El de desaparición de personas. Entendida la desaparición de personas como una situación en la que se desconoce el paradero de una persona, pero se asume, ¿no? Que esta persona pudo haber sido víctima de delito, ya sea cometida por particulares o por agentes del Estado. Cuando la desaparición de personas es cometida por el Estado, se considera un delito de lesa humanidad. Es importante entender que la desaparición de personas desde una perspectiva de política criminal no debe ser vista únicamente como un delito, sino y de igual manera que en el caso de la violencia letal, representa una violación grave a los derechos humanos. En el caso mexicano, pues está justo la discusión de si estamos enfrentando una crisis humanitaria o no. Y especialmente el caso de desaparición de personas ha revelado pues la incapacidad que ha tenido el Estado para contener este problema que en los últimos 20 años ha hecho que el número de personas desaparecidas se incremente de manera importante. Entonces, aquí precisamente este tópico revela de cuerpo completo cómo es que si únicamente nos intentamos entender la política criminal como una reacción, como una respuesta sustentada únicamente en la sanción penal, pues estamos equivocados porque necesitamos abrir, digamos, el foco de atención y de intervención. De hecho, hoy día se discute y se asume y se confirma la existencia del derecho a la búsqueda, no solo de quienes son personas desaparecidas, sino incluso de los familiares de estas personas desaparecidas, que terminan siendo víctimas indirectas. Desde una perspectiva de política criminal, decía entonces, pues no nada más basta con la sanción, ¿no? Sino que necesitamos ver otros puntos importantes que tienen que ver obviamente con la atención de las víctimas indirectas, pero también con la búsqueda de estas personas desaparecidas, con la investigación del por qué desaparecieron, el análisis, analizar el contexto en el que desaparecieron, identificación de restos humanos, ¿no? Eh, y por supuesto, pues apoyo y contención y reparación a las víctimas indirectas. ¿Cómo se encuentra México en la materia? Pues bueno, creo que esto es uno de los temas que más están siempre presentes en los últimos años en en la agenda mediática, ¿no? A marzo del 2026 teníamos más o menos un registro de 132.534 personas desaparecidas. Y bueno, un diagnóstico muy breve de la política criminal en la materia es que, bueno, básicamente al día de hoy la búsqueda la realizan, digamos, los familiares, ¿no? Y las colectivas de personas desaparecidas. Pues es una actividad que está bastante, digamos, feminizada y normalmente recae sobre las manos de las familias y las madres de las personas desaparecidas, ¿no? En los últimos años se ha intentado generar un esquema de coordinación institucional a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de las comisiones estatales. Sin embargo, bueno, dado que son instancias, digamos, de relativa creación reciente, pues creo que hay todavía muchos aspectos que requieren ser revisados, evaluados, modificados, ¿no? En materia forense, pues sabemos que hay un rezago importante en la identificación de muchos restos humanos, ¿no? Hay básicamente una gran cantidad de restos de personas que se encuentran a la espera de ser identificadas.
También observamos que pues, las carpetas de investigación que se abren por este delito, que terminan en sentencia condenatoria, pues son muy reducidas, con lo que este delito pues, permanece prácticamente en la impunidad. Y sin duda en los últimos años pues se ha puesto el ojo en la necesidad de que la respuesta que se dé en términos de política criminal sobre este fenómeno, pues que sean respuestas de carácter multidisciplinar y con una perspectiva de derechos humanos que ponga en el centro, ¿no?, a las personas desaparecidas y a sus familiares. Y pues bueno, básicamente llegamos al final ya digamos de la presentación y para hacer como una especie de cierre, de reflexión, me gustaría mencionar que cada uno de estos tópicos muestran, digamos, distintos aspectos de la política criminal en México, ¿no? Por un lado, el tema de la corrupción, pues demuestra o revela la dificultad de perseguir y sancionar este fenómeno, especialmente cuando es estructural, ¿no? Y en el que muchas de las personas que están hoy ejerciendo el poder, pues se benefician. En el caso de la delincuencia organizada, lo que hemos visto es que ha habido una centralidad de respuestas securitizadoras y de reacción o decepción, que lo que ha hecho es incrementar en algunos sentidos los niveles de violencia letal. Si ustedes pueden observar una gráfica de los homicidios dolosos en México, observarán que ha tenido repuntes importantes prácticamente desde el inicio del sexenio de Calderón. Fue constantemente al alza, salvo por algunos periodos que hubo un pequeño descenso, ¿no? Tanto en el periodo de Calderón como de Enrique Peña Nieto, como ahora con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no hemos llegado todavía a los niveles de homicidio que había previos al inicio de las respuestas securitizadoras en contra de la delincuencia organizada. Y finalmente, en materia de desaparición de personas, pues precisamente creo que es el tema que nos permite observar que la política criminal no se debe centrar únicamente en la sanción, porque si nos quedamos con la sanción, pues ya vimos que ni siquiera eso se logra, ¿no? Hay una gran impunidad en estos delitos y en los que se requiere más bien como un trabajo amplio, multidisciplinar y que atienda varias aristas más allá del castigo. Pues bueno, esto ha sido todo. Prácticamente cerramos con esto este curso de política criminal en México. Espero que esta información haya sido de utilidad, que les invite a reflexionar, a pensar, a analizar, digamos, cuáles son las respuestas que el Estado mexicano, ya sea a nivel federal o a las entidades federativas, han dado a diversos temas, a diversas problemáticas que sin duda alguna pertenecen al orden de la política criminal. Pues espero que les haya sido de utilidad este curso y espero saludarles pronto. Muchas gracias. Hasta luego.